Si acaba de recibir a Jesús como su Salvador, acaba de tomar usted la decisión más importante. Y le voy a decir por qué. Porque al hacerlo usted, esto es lo que pasó. Su destino eterno ha cambiado en este instante. Su nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Fue adoptado en el reino de Dios. Ahora usted es un hijo o una hija de Dios. ¿Qué experiencia tan maravillosa es esa? Y a esto se refiere a la vida cuando se habla de nuestra salvación. Es decir, sus pecados han sido perdonados y ahora usted ha sido transformado en un hijo o una hija de Dios. Tiene toda una vida por delante. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso significa que si usted ha puesto su vida en las manos de Jesucristo y ha recibido su salvación, usted es una nueva criatura, es una nueva persona. Las cosas viejas han pasado, tiene nueva vida en Cristo. Usted ya no puede hacer la misma persona que era antes, aunque a veces se porte usted como antes. Porque ahora usted tiene una vida, sobre todo una nueva naturaleza. Usted es hijo, hija de Dios. Al ser salvo por la gracia de Dios por medio de su fe en Él, eso fue exactamente lo que le pasó. Usted lo recibió como su Salvador personal. Usted creyó en lo que la palabra de Dios dice acerca de recibir a Cristo como su Salvador y confió en Él para el perdón de sus pecados. Así que en este momento tal vez usted esté preguntándose, ¿y ahora qué hago? Pues permítame decirle, cuando yo fui salvo a temprana edad, hermanos, nadie me explicó lo que yo debería hacer. De alguna manera tuve que investigarla por mi cuenta y doy gracias a Dios porque eso ya no es necesario. Voy a compartir con usted en unos breves momentos algunos pasos que he de tomar o ha de tomar usted para madurar en su vida cristiana. Porque el hecho que ha sido usted salvo, de que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, y de que Dios lo haya convertido a usted en hijo o hija de usted, es tan solo el comienzo de la vida cristiana. Ahora empieza la etapa más emocionante. Por eso quizás esté preguntándose con anticipación, ¿y ahora qué sucede? Lo primero que debe hacer es lo siguiente. Tome una Biblia en sus manos porque es la palabra de Dios. No tiene errores. Aunque tiene muchas cosas que a veces no entendemos al principio, no obstante, es el libro que Dios nos ha dado para guiarnos nuestras vidas. De hecho, Dios promete dirigirnos y guiarnos por la vida por medio de su palabra. Pero usted dirá, sí, hermano, pero hay tantas Biblias disponibles y ni siquiera sé, pues, cuál debo buscar. Es cierto, hay muchas Biblias hoy, pero yo le recomiendo que se busque usted una de estudio fidedigna, porque a lo largo de las Escrituras Dios les da principios fundamentales para estudiar y meditar en su palabra. Y estos principios que voy a compartir con usted le van a ayudar como nuevo creyente a profundizar sobre todo más y fácilmente en los estudios de la palabra de Dios. Los principios de la palabra de Dios le van a ayudar a estudiar y a conocer las promesas de Dios. Es más, en una Biblia de estudio va a tener promesas extensas, pero también va a entender los fundamentos de la fe cristiana y lo que significa también ser un hijo o una hija de Dios. De manera que esto es muy importante para su crecimiento espiritual, estudiar y meditar diariamente en la palabra de Dios, y necesita una Biblia adecuada para hacerlo. Yo he sido cristiano por muchos años y puedo asegurarle que la actividad más importante que hago todos los días es leer la palabra de Dios y hablar con Él. Eso me lleva al siguiente paso que quiero darle para que usted crezca en su fe, y es que usted debe dedicarle tiempo a la oración. ¿Qué es la oración? Orar es sencillamente hablar con Dios, estar totalmente en lo que Él nos dice. Orar no solamente es hablar con Dios, sino estar callado, escuchando lo que nos dice. Cuando usted le hable, diga lo que está en su corazón. Sea sincero con Él. Pídale que le ayude. Crea en las promesas que Él le hace en sus palabras. ¿Sabe? La Biblia está repleta de promesas. De hecho, la Biblia misma lo dice muy claro. Por eso que al hablar con el Padre Celestial, lo que usted está haciendo es conocerle más y profundizar su relación con Él. Al leer su palabra va a aprender cómo piensa y cómo actúa.
El siguiente paso que debe tomar entonces su crecimiento espiritual es asistir a la iglesia. Muchas veces las personas asisten más a las iglesias, pero por un tiempo y después se desaniman y no vuelven. No entienden que como cristianos ellos, el aspecto más importante de sus vidas, al igual que la suya, es tener una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. O sea, que no se trata solamente de ir a la iglesia. No obstante, vamos porque deseamos cultivar una relación íntima y relación con Dios. Por eso que si su relación con Dios está donde debe estar, usted querrá ir a la iglesia. ¿Para qué? Para congregarse con otros creyentes, para que así juntos puedan adorar a Dios. Algo nos sucede cuando empezamos a congregarnos con otros creyentes, cuando cantamos himnos y adoramos a Dios juntos, con música, cuando escuchamos el mensaje que Él quiere darnos por medio también de un predicador o de un maestro de la Biblia. Todo esto es parte de la vida cristiana. El siguiente paso que ha de tomar usted para crecer en el andar con Cristo es hacerse usted bautizar. El bautismo es una demostración pública de que usted ahora es un hijo o hija de Dios. Y usted se preguntará, ¿pero por qué es necesario el bautismo por inmersión? Al ser inmerso en el agua y al ser levantado nuevamente, usted está identificándose simbólicamente, hermanos, con la muerte de Jesús, quien fue crucificado, murió y fue sepultado y resucitó de los muertos. La Biblia nos enseña que claramente que todo creyente debe bautizarse por inmersión, porque es un acto simbólico de que su vieja vida, hermano o hermana, su vieja naturaleza está muerta con Cristo y que hoy y ahora, al ser sumergido en el agua y al salir usted de nuevo, está diciendo usted públicamente que usted es un seguidor de Jesucristo. Otro aspecto muy importante que quizás no considere usted de mucha importancia es este. Ahora que tiene vida nueva en Cristo, debe compartir con las personas lo que Dios está haciendo en su vida. Hay algo pero muy especial en una persona que eso es suficientemente valiente para decirles a los demás que su vida ha cambiado por Jesucristo. Al principio puede que se siente un poco inseguro o insegura, pero no deje que eso le impida a usted compartir su fe con ellos, lo mejor que pueda sobre todo. Y si lo hace, ¿sabe lo que va a pasar? Cuando usted le diga lo que Cristo ha hecho en su vida, ellos van a ver algo diferente en su rostro. Van a percibir que un cambio maravilloso ha ocurrido en su espíritu y Dios le va a ayudar a compartir con mayor eficacia las buenas noticias que usted ha descubierto. La maravillosa experiencia que Dios ha transformado sobre todo su vida por completo. Y si sigue compartiendo su vida con los demás, un día de estos, lo más probable es que las personas empiecen a preguntarle a usted qué fue lo que le pasó. Pero usted me dirá, oiga, pastor, pero estos son muchas cosas que debo saber porque he recibido a Cristo como Salvador. Pero ¿qué pasa si se me olvida? Usted no se olvidará. Y permítame decirle por qué. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue enviado al mundo por nuestro Señor Jesucristo para animarnos, capacitarnos, equiparnos y recordarnos también todo lo que debemos de hacer. Por eso que antes de su ascensión al cielo le dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo y que al recibirlo, Él los capacitaría para poder hacer todas las cosas que Él había mandado. De manera que al recibir al Espíritu Santo o a Cristo como su Señor personal, no importa lo que haya sido ayer o ahora o hace una semana o lo que sea, el Espíritu Santo os ha entrado en su vida y lo ha sellado para usted como hijo o hija de Dios, para poderle capacitar, para guiarlos y traer en su mente todas las cosas que debe recordar, para ayudarle a entender la palabra de Dios, que es de suma importancia que usted dependa de Dios y que confíe en Él. Sé lo que está pidiendo usted, pastor, pero me va a decir, pero ¿qué pasa si vuelvo a pecar con Dios ya una vez que he recibido a Cristo? Pues escuche las palabras de aliento que Dios nos ha dado a través de la Biblia después de pecar y haber sido salvo. En la primera palabra de Pablo nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan aquí está empezando el capítulo 2 de esta misma epístola diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Lo cual significa que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque Él sabe que le hemos nosotros recibido como Salvador y que nuestros pecados han sido perdonados cuando se lo confesamos a Él.
Recuerde, el aspecto más importante de su vida como creyente es su relación íntima y personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La vida cristiana es una relación que tenemos con una persona y esa persona es Dios. Jesucristo es Dios y Jesús es una persona. El Espíritu Santo también es una persona. Y luego su relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una relación personal. El Espíritu Santo es que nos capacita para entender a Dios y que podamos, desarrollar esa relación íntima con Él. Quizás usted dirá, ahora que he recibido a Cristo como Salvador, estoy aprendiendo muchas cosas, pero ¿qué debo hacer con mi vida? Esa es una excelente pregunta y además es muy importante porque al ser salvo usted, de las primeras preguntas que debemos hacer nosotros a Dios es esto: Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Cómo quieres que viva de aquí en adelante? ¿Cómo quieres que te sirva de aquí en adelante? Al recibir a Cristo como su Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo entró a su vida y Él compartió dones espirituales. Es decir, usted ahora tiene dones espirituales que le ha dado para que pueda servirle lógicamente. Dios no nos dejó huérfanos. Él no nos salva para podernos dejarnos solos o para que hagamos nosotros lo mejor que podamos en este mundo sin salida. Él no nos deja solos para que tomemos las decisiones porque por cuenta propia, sino que Él nos salva en ese preciso instante que viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu. Luego empieza a contestar Él nuestras inquietudes, a ayudarnos a superar nuestros temores, angustias, tentaciones, pruebas y adversidades. Nos ayuda a nosotros ser limpios. Por eso usted ha tomado la decisión más importante de su vida, porque Dios no solo ha cambiado su naturaleza, Él ha cambiado su vida, su destino eterno, y lo ha dotado para que usted tenga un gran impacto sobre la vida de otras personas. Piense en esto. Puede haber un regalo más grande que usted pueda darle a sus hijos, a su esposa, esposo, a sus seres queridos, amigos, colegas de trabajo, o a las personas que usted conoce en el camino, que darle el conocimiento mismo de la salvación de Cristo Jesús, de cómo pueden ellos tener vida nueva en Jesucristo, al poder recibirle como su Salvador personal, para que ellos también puedan ir al cielo cuando se mueran. Pido a Dios que lo bendiga abundantemente, hermanos, y que ponga en su corazón hambre y sed insaciable de conocerlo. Uno de estos días usted se acordará del asombroso amor que Dios le ha dado. Él le mostró su amor al perdonar todos sus pecados y al convertirlo uno de sus hijos e hijas. Pido en el nombre de Jesucristo que así sea su vida de aquí en adelante. Adiós y bendiciones a cada uno de ustedes.